En el vídeo de hoy vamos a analizar la Adidas Adipower 3.0, la pala de Seba Nerone. Es cierto que tenemos la 3.1 que vamos a analizar más adelante, pero el año pasado la verdad es que no tuve la oportunidad de hacerlo, así que vamos a ir primero con este modelo, que además, lógicamente, va a tener un precio más económico y me acabo de cerciorar de que siguen teniendo unidades, y en los próximos meses nos metemos con las 3.1, así que intro y vamos a ver cómo se comporta esta pala en pista. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Hoy vamos con una review, la Adidas 3.0 de Seba Nerone, y voy a analizaros cómo funciona, cuáles son las características y sobre todo, y más importante, a qué perfil de jugador está destinado esta pala. Siempre os digo, las palas te pueden gustar más o menos, de alguna manera están orientadas a un perfil de jugador, y en este caso tenemos una pala orientada claramente a un perfil de jugador, así que si eres un jugador que estás buscando si eres un perfil que está buscando este tipo de pala agresiva, con balance, bueno, para pegadores, pues bueno, desde luego está claro que hay que valorarla. Arrancamos con lo principal, y es la forma de la pala. Es una pala con forma Avant, como estáis viendo, es decir, con el peso en la cabeza, y el plano de golpeo está compuesto de carbono. En este caso tenemos carbono 18K en el plano, que se aprecia, bueno, a simple vista ya lo podéis ver, y está compuesta básicamente 100% de carbono, tanto el tubular como en este caso el plano. El núcleo de esta pala está compuesto de una EVA High Memory, es decir, es una goma EVA que en principio lo que nos dice Adidas es que recupera más rápidamente, por lo tanto es más reactiva. Encontramos además en la parte externa el Spin Blade. El Spin Blade es, bueno, básicamente el nombre que le da Adidas a esta rugosidad que encontramos en el plano. No está distribuida en absolutamente todo el plano, pero sí un poco en la zona en la que teóricamente deberíamos impactar. Y remarco aquí teóricamente porque soy el primero que bastantes veces le meto con el canto. Pero bueno, en principio esta debería ser la zona que deberíamos usar para golpear a la pelota. Y he de decir que esto es algo que se aprecia desde el primer momento, o sea, es que pincha, este rugoso pincha directamente en la mano. Lo del tema del rugoso, ahora, bueno, después de hablaros de todas las especificaciones técnicas vamos a ir a pista, ¿no? Pero lo del tema del rugoso ya sabéis que yo, a título personal, o sea, Manu Martín siempre dice que mola lo del rugoso. Hay muchos de vosotros a los que no les gusta, por eso digo que esta pala está orientada a un perfil de jugador. A mí me gusta con el balance y con el rugoso, pero está claro que si no eres un jugador al que le guste, ya os digo, no es necesario, hay muchos jugadores que no se adaptan, profesionales, a jugar con el rugoso, pues lógicamente no te va a gustar. A mí me parece que suma. Cuando miramos la estructura lateral encontramos unos nervios que le llaman Power Embossed, que están destinados a añadirle todavía más rigidez al conjunto. Si os fijáis, pues no es el típico marco que tienen la mayoría de las palas, es bastante peculiar, y de la misma manera lo encontramos en el corazón, ¿no? Vemos que hay multitud de nervios que están diseñados y destinados a añadirle mayor rigidez al conjunto. Ya os digo que lo primero, voy a soltaros todo lo que son las características técnicas y luego os hablo de cuál es el comportamiento o cuáles han sido mis sensaciones en la pista golpeando la pelota. Si seguimos bajando encontramos el grip, un grip de talla pues muy normalita, en el límite. Yo no lo encuentro pequeño, pero desde luego tampoco es un grip generoso en ese sentido, y es algo muy normal generalmente en palas que tienen esta forma Avant, ¿no? Son más cortitas de abajo y sí que son más alargadas, así que en ese sentido un poco en la línea. Y una cuerda, pues bueno, que para mí sin alarde. Sí que es verdad que a mí ya este tipo de cuerda sin la soga, pues ya me he acostumbrado a la otra. Esta yo ya no me encuentro tan cómodo. Esto son costumbres, ¿eh? Si habéis jugado siempre con este tipo de soga, pues estaréis cómodos. Si como yo ya llevo demasiados años jugando, bueno, demasiados años, debo de llevar como 4 o 5 años creo jugando con la soga esta corredera, que en un inicio me costó, pero ya me gusta. Pues bueno, ahora ya yo me noto raro jugando con esta cuerda. Encontramos, yendo otra vez a la parte superior, vemos que sí que lleva aquí un protector adhesivo, lo cual hace que todavía sume más balance, y en cierta manera también
Bueno, es algo entre comillas positivo, que como ahora veréis cuando vayamos a pista, si notamos que tiene demasiado balance lo podemos quitar y con eso estaríamos, bueno, bajándole un poquito este balance que tiene la pala. Estamos hablando de una pala que ronda los 360 a 375 gramos, lógicamente sin grip y tal como viene de serie, ¿vale? A nada que le pongamos un poquito más, lógicamente va a subir, pero que más allá del peso, puede ser una pala de 370 gramos, pero el balance cabecea, o sea, se nota pesada. Una cosa es lo que da en la báscula y otra cosa es la sensación. En cualquiera de los casos, viene con su protector, pues para todos aquellos que encendéis la cerilla cada cierto tiempo contra el cristal. Y dicho esto, y una vez analizadas todas las especificaciones técnicas, vamos a hablar de cuáles son las sensaciones. Lo primero que notamos, mucho balance hacia la punta, no es incómodo, pero se nota balance hacia la punta, así que para todos aquellos que buscáis una pala para defender, no os voy a decir que es difícil defender con ella, porque el balance pesa, pero la goma es blandita, se nota un montón. Entonces, se defiende bastante bien, pero sí que os diría que no es la pala perfecta para defender. Lo siento, Nerone, defiendes muy bien, pero todo el mundo defiende igual de bien que tú. En cualquier caso, le pongo una nota de notable en el fondo de la pista, pero sobresaliente a la hora de timing a baja velocidad. El punto dulce ya sabéis que está un poquito más hacia la punta, pero ese timing, con esa goma que os decía, ese core, ese núcleo más blandito, permite que a baja velocidad la bola salga bien y a alta velocidad, si bien el núcleo no es tan reactivo, el balance hace el resto. Así que atacar desde el fondo es bastante fácil, defender te tienes que anticipar un poquito más, pero bueno, me gusta, así que le pongo un notable. Bueno, cojo un poquito de aire que estoy asfixiado. Vale, en la red, lo primero que notáis, como te lleves la pala muy amplia para atrás, como cabecea, vas a impactar a la pelota tarde, así que, sobre todo ahora que vengo de probar una pala de control antes, he notado que el armado lo tienes que hacer cortito por dos cosas. Lo primero, porque la pala te cabecea hacia atrás, entonces cuando quieres arrancar ya llegas tarde y la pelota te flota. Y segundo, porque genera tanta inercia que realmente si mi volea va demasiado profunda, rebota y no es tan buena. Entonces lo tienes que hacer el armado mucho más cortito porque la pala te va a ayudar, el efecto se nota una barbaridad, coge mucho efecto. De hecho la pelota empezó a abrirse el pelo a nada de empezar a volear, está como un pelocho ya, y eso es por la rugosidad que tiene, pero necesitas hacer el armado más corto porque realmente la bola acelera sola. Así que en ataque le voy a dar, os diría con 9, solamente, que es lo que quiero probar ahora, en la pegada, realmente con el juego aéreo, vamos a ver si ahí sigue respondiendo tan bien. Pero en líneas generales en ataque, la verdad que una pasada. Eso sí, en los bloqueos se va, en los bloqueos me cuesta, ya sé que soy un paquete, pero en los bloqueos me cuesta porque la pala rebota bastante, ¿vale? Tiene bastante salida de pelota, me tengo que acostumbrar. Muy buena. Malísima, me vendo mal. Por arriba, deciros, la víbora fantástica. 9,5, Sebastián Nerone. 9,5 le voy a la pala. Porque te ayuda muchísimo. Si relajas la mano, realmente te va profunda, típica víbora que le pegas mal, un poquito cerquita del cuerpo y te va corta. Con esta la llevas larga. Si la dejas caer mucho, para los que juguéis con ella, ahí te va a flotar. Pero para la víbora una pasada. El rulo a la reja también bastante bien porque la pala ayuda mucho en el juego aéreo, ya os digo. Sobresaliente en el juego aéreo, se nota muchísimo lo que es el efecto con el rugoso, el malo sé yo, eso desde luego. Y ahora le vamos a pegar un poquito, a ver ahora, pues lógicamente el timing, con ese peso en la cabeza, fijaos, es que llega hasta protector, o sea, la pala cabecea bastante. Pues vamos a ver si nos ayuda con la pegada, vamos a ver. Última. Joder, lo que ayuda a esto. Por arriba, Sebastián. Muy bien. Por arriba muy bien. Le tocas despacito, la pelota salta con kick. Se nota mucho el efecto porque va lentita, pero luego va para atrás. De hecho, le voy a pedir a Óscar que hagamos un reto. A ver si la tiramos más lejos todavía, si la sacaremos. ¿Tú qué dices? ¿Lo probamos? Grabamos desde ahí, desde la cafetería.
Ya os digo, yo no estoy absolutamente en forma, de hecho acababa de probar la Combat y con la Combat 1 metro antes ya la pelota no salía y fue coger la Adidas y empezar a sacarla pues desde al menos 1,5 metros, 2 metros por detrás. Luego el balance ayuda un montón. Lógicamente, y por resumiros, no vamos a tener una ayuda brutal en la red sin penalizar atrás, así que creo que es importante que aquellos que os decidís por esta pala tengáis claro que está balanceada hacia el juego ofensivo, sin más. Si juegas con cierto control de pelota en el fondo no vas a tener mucho problema. Y ahora ya es el punto un poco último que os quiero dejar. Esta pala está perfecta para compensar a aquellos que, bueno, pues defendéis bien, pero que os falta un poco de punch en la red, porque os va a dar mucho más punch y ya manejáis bien atrás, o está para reforzar a aquellos que seáis auténticos pegadores, que le pegáis duro y que lo que queráis es marcar más aún la diferencia, ¿vale? Pero tened claro qué jugador, qué tipo de jugador y qué estáis buscando en una pala antes de elegirla. Aún así me ayuda muchísimo que me dejéis aquí debajo los que ya la hayáis probado, id dejándome aquí mensajes y vuestras impresiones, me ayuda mucho, incluso aunque no sean las mismas impresiones que yo haya tenido, porque cada persona somos un mundo, creo que ayuda. Estas han sido mis impresiones, lógicamente si has tenido otras, ayuda para que la gente se haga una idea y bueno, pues dentro de unas semanas iremos con la 3.1 y veremos realmente qué mejoras se le ha hecho a este balón. Así que gracias Seba, gracias Adidas y nos veremos en el próximo vídeo.